Pues estamos en un nuevo charlando tranquilamente. En este caso estoy con el jugador del Club Deportivo Estepona, Alfonso Candelas. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hay ganitas de copa, ¿no? Ya es que se huele. Pues sí, es verdad que, bueno, yo soy de los que piensan en el partido a partido y bueno, pues esta semana tenemos doble partido, el jueves tenemos la Copa y bueno, el siguiente partido así que a afrontarlo, a encararlo de la mejor manera y a intentar sacar un buen resultado. Es verdad que hablamos de la copa, de una competición bonita, pero el equipo ahora mismo no está pasando por un buen momento. No sé cómo llega ahora esa semana de emociones fuertes después del arranque de temporada. Sí, es verdad que no hemos empezado bien, somos conscientes de ello. Y creo que tenemos que dar un punto más. Estamos ahora mismo en una dinámica pues que a ningún equipo le gusta pasar por ella. Espero que sea solo pues el principio de esta temporada y nada, hay que cortar esta racha cuanto antes, volver a los resultados positivos. Y bueno, qué mejor que hacerlo pues este jueves contra un rival de superior categoría, contra un todo club como es el Málaga, e intentar pues eso, seguir con dinámica positiva, cosechar este juego un buen resultado y para llegar al partido del domingo pues con una actitud más positiva, con la mente un poco más despejada y afrontar ese partido pues totalmente diferente a lo que venimos haciendo. Yo, Alfonso, siempre hago lo mismo en las charlas, así que si te parece repetimos misma fórmula y es que quiero preguntarte Ujú. lo primero, ¿no? Vamos en orden, vamos con lo primero que se nos viene a la mente, que es ¿cómo arranca el fútbol para ti? Candelas, ¿cómo arranca esos primeros pasitos, la primera vez que miras a la pelota y la ves? ¿Cómo arrancan esos momentos? Pues desde bien pequeño. Mi padre siempre me dicen que yo veía un balón y echaba a correr a por él y a empezar a darle patada al balón desde que empecé a andar prácticamente. También me cuenta muchas veces y también ya tengo yo uso de razón un poco que era muy pequeño y yo bajaba ya al campo de fútbol de mi pueblo con mi madre. Mi madre se ponía de portera y yo empezaba a chutar y claro, antes hasta, por lo menos en mi pueblo, hasta los 9 años no te podías apuntar al fútbol, a la escuela de fútbol. Y claro, yo tenía a lo mejor 6 7 años y yo bajaba allí con mi madre y mi madre le decía al entrenador, oye, tal, no se puede apuntar el chiquillo, no, es que hasta los 9 años no puede, tiene que cumplir los 9. Y entonces, bueno, pues se hizo larga la espera hasta que pude con 9 años pues apuntarme allá a la escuela de fútbol de mi pueblo. ¿Y cuáles fueron esos pasitos con los que fuiste creciendo hasta ser lo que has terminado siendo, ¿no? Porque al final has estado en muchos equipos, en muchas ligas, en muchos panoramas, ¿no? Porque has estado en distintas categorías y en distintas competiciones. ¿Cómo has ido avanzando en el tiempo? Pues sobre todo con mucho trabajo. No ha sido fácil. Estoy desde los 9 años hasta los 13 en la escuela de fútbol de mi pueblo y con 14 años, pues es verdad que ya a raíz de, bueno, de ir con la selección de Ciudad Real, con la provincial, con la selección de Castilla-La Mancha, campeonato de España, pues ahí se fija el Albacete Balompié en mí, la cantera, y con 14 años pues firmo en la cantera del Albacete Balompié. Y Siendo luego, tan pues es joven, verdad que allí. Alfonso, ¿cómo recuerdas esa primera toma de contacto con tercera y segunda vez? Pues yo lo recuerdo que para mí fue muy bonito, porque era súper joven y tuve la suerte que caí en buenos vestuarios y me acogieron muy bien, se portaron, la verdad que conmigo estupendamente, o sea, tengo un recuerdo súper bonito en todos los vestuarios que estuve, tanto de tercera como en el filial de Albacete como cuando ya di el paso fuera del Albacete y fui al Cartagena, Villanovense. Fueron vestuarios muy buenos y la verdad que fueron años también muy bonitos y tengo un recuerdo pues muy especial en todos ellos. Y oye, esa toma de contacto lejos de casa, ¿para ti cómo es? Cambiar de aires, llevabas tanto tiempo, ¿no? Por allí, por tu zona, con tu gente. Mm. Tiene que ser complicado ese cambio, ¿no? Sí, es complicado porque yo ahora veo a los chavales con 14 años
y digo, pues es que son unos críos. Digo, ¿dónde fui yo? Y mi madre me lo dice, mi padre dice, si es que cuando te fuiste eras un crío prácticamente. Dice, y lo estás viendo ahora que hay chavales con 14 años y tú lo ves súper pequeño, y es verdad, y es verdad. Entonces, bueno, fue un paso complicado, lloré muchas veces, recuerdo llorar muchas veces, porque al final estaba acostumbrado, como has dicho, a estar con tu gente, con tu familia, con tus amigos, y de la noche a la mañana, pues vida nueva, con compañeros nuevos, y que prácticamente pues son tu familia. Es verdad que no estaba muy lejos, porque Albacete de mi pueblo me pilla una horita y cuarto, y prácticamente todas las semanas pues iba al pueblo, pero claro, al final estudios, toda la semana fuera de casa es complicado y cuando eres tan joven, pues sé que se pasa mal y cuando veo así chavales que salen de cantera o yo qué sé, el caso de Fermín o Iniesta cuando habla de que se tuvo que ir a Barcelona, pues yo me pongo en su lugar y sé lo que han pasado. O sea, Igual que tú me es un decías de lo de sacrificio grande. Cartagena, pero también hablamos de Extremadura, que eso ya es una Mm, distancia más considerable, pero con el paso en el tiempo se va a convertir en una parte que ya es parte tuya, Extremadura, porque has estado en muchas mm. etapas allí y sobre todo has vivido experiencias inolvidables. Sí, para mí la tierra de Extremadura, como siempre he dicho, además se parece mucho a mi tierra, es muy similar. Castilla-La Mancha, Extremadura, pues es que parecen prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, tuve la suerte de recalar en el Villanovense, hacer buen año, luego pasar por el Extremadura, Badajoz, o sea que he estado en clubes importantes de allí de la comunidad de Extremadura y para mí le tengo un recuerdo muy especial y de hecho tengo amigos que cada 2 por 3 pues hablamos e intento visitarlos cuando puedo y para mí son también como parte de mis amigos como los que tengo en el pueblo. Te quería preguntar dentro de esa etapa en Extremadura por dos cosas. Primeramente por la temporada que hicisteis en el Villanovense, que fue un completo espectáculo. El equipo queda tercero, hace un temporadón, ¿no? Hace incluso promoción, Mm, que eso es difícil. Y la siguiente en Extremadura es que directamente ascendéis a segunda. No todo el mundo puede decir eso. mm. Sí, es que el año de Villanueva, con un grupo de jugadores quizás con poco nombre, pero muy trabajador. Dimos también con la suerte de un gran entrenador como Manuel Sanlúcar. Hacíamos muy buen fútbol y fue un año que disfruté como un niño. Estuvimos todo el año arriba peleando contra el Marbella, que en ese año tenía un equipazo, Cartagena, contra todos los poderosos. El Murcia, recuerdo que al final nos jugamos el segundo, tercer puesto también, creo que estaba también por ahí. Entonces fue un año que nos quedamos con esa espinita porque nos pasamos la primera eliminatoria contra el Fuenlabrada y luego nos elimina el Racing de Santander allí en el Sardinero, habiendo hecho una ida espectacular que le podíamos haber metido 4 perfectamente y nos vamos con 2-0 y luego nos remontan allí. Nos meten, creo que fue 0-3 o 0-4 y dolió. Es verdad que en esa época eran 3 eliminatorias, Sí, que era más luego complicado, era un formato. sí, nos hubiéramos enfrentado al Barça B, pero bueno, era un club muy humilde, los salarios de los jugadores eran prácticamente de risa y mira, al final pues mira dónde nos metimos. Y luego la época de Extremadura, pues como has dicho, ahí sí que es verdad que ese equipo estaba hecho Sí. para ascender. No para sufrir tanto como sufrimos, que al final nos metimos ahí en las últimas jornadas en Pero hay que playoff. meterse, eso es importante, ¿eh? Hay que meterse, exactamente, pero ese equipo estaba hecho para mucho más. Ese equipo perfectamente debería haber quedado primero. Pero bueno, al final cosas del fútbol pues no se dan y te tienes que meter como cuarto, te enfrentas a segundos, te enfrentas a primeros que cayeron eliminados en la liga, en la eliminatoria de campeones y al final pues nos ponemos en la última eliminatoria contra el Cartagena y conseguimos ese ascenso a segunda división. Te quiero hacer una pregunta un poco más psicológica, ¿no? Que es el tema de... Me hablabas de Villanovense y de Extremadura, ¿no? Villanovense caes la eliminatoria, pero en Extremadura
asciendes. ¿Cómo gestiona el futbolista todo este cúmulo de emociones que tiene durante esos tramos de temporada? Una temporada en las dos, muy buenas las dos temporadas, ¿no? A pesar de que Mm. en una igual había una exigencia de un poquito más, pero ¿cómo encara esas emociones el futbolista? ¿Cómo lo gestiona para que después se pueda lograr ese objetivo? Bueno, teniendo tranquilidad. Sabes que quizás en Villanovense no teníamos esa presión. Para Mm. nosotros era un premio el llegar ahí y el pasar esa eliminatoria. Y quizás con el Extremadura pues sí tenías esa presión porque sabías que había muy buen equipo, que el objetivo era ascender sí o sí y tienes esa presión añadida. Pero bueno, yo recuerdo tomarlo con tranquilidad. Es verdad que esos partidos pues aumentan los nervios. Luego de que pita el árbitro ya se te pasa todo porque es Es verdad. lo peor es hasta que pita. Pero es verdad que el segundo año de Extremadura, pues si puedo diferenciar algo es ese. La presión añadida de que había un equipo para ser campeón y para subir sí o sí. Y muchas etapas más, ¿no? Ibiza, Badajoz, Mm. Salamanca, Racing de Ferrol, Linares y otro de esos ascensos que llaman siempre la atención y que son bonitos de ver, ¿no? Como el ascenso del Hércules a la primera ref. Y además de líder en un grupo de completos locos. ¿Cómo fue eso, Alfonso? Mm. Sí, fue una locura porque es un grupo muy duro. Nunca había estado yo en el grupo 3. Me lo habían dicho y los equipos catalanes, los de Mallorca, la zona de Alicante, muy duro, muy duro. Y fue una locura porque es verdad que no estuvimos muy bien durante la temporada, muy bien, quiero decir. Al No, no final estuvimos perfecto. en puestos de playoff todo el año, pero también era un equipo para estar peleando por la primera posición. Entonces, bueno, llegamos a la última jornada. El entrenador siempre nos decía que había que llegar a las últimas 10 jornadas con opción de ser primero. Y así fue. Llegamos con esas opciones y si no recuerdo mal, fueron las 6 últimas jornadas 6 victorias. Entonces, y aún así, haciendo 6 victorias, o sea, imagínate cómo iríamos de lejos del primero, que recuerdo que era. No sé si era el Europa o alguno de Sí. estos. No lo recuerdo bien. Era un equipo que recuerdo que lo fichó el entrenador de la Andorra y desde entonces cayó. No recuerdo bien. Yo creo que fue el Europa. Y al final no estamos Europa jugando estaba la. también, ¿no? El propio San Andreu, muchos equipos históricos de la Sí, San zona, ¿eh? Andreu. Sí. Y al final, pues nos encontramos en esos últimos 6 partidos con 6 victorias y nos la jugamos en el último partido. Dependíamos de nosotros y ganamos al Lleida 2-1 en casa. Qué completa locura, lo bonito que es el fútbol. Cuando asciende Mm. un futbolista, en este caso a primera red, ¿qué se le pasa por la cabeza? Tienen que ser muchas cosas después de una temporada como esta, durísima. Sí, pues para mí fue un alivio tremendo, porque tomar la decisión de dejar la primera red para ir al Hércules en segunda red, Es verdad. un club peculiar, porque allí hay mucho abonado, mucha afición, hay De hecho, presión. el día Allí que si las subís, cosas no. Alfonso, es que el campo estaba lleno a reventar. Sí, sí, sí. 30.000 personas allí en el Rico Pérez. Allí cuando las cosas van bien, te llevan en volanda. Ahora, si las cosas no van bien, apretan y no es fácil jugar allí. Allí hay 8.000 abonados y allí, tanto para lo bien para lo mal, se notan. O sea que para mí sentí un alivio tremendo, porque yo fui con esa idea, con ese objetivo de subir al Hércules a la primera red y cuando lo conseguí dije, ya está. Para lo que he venido lo he conseguido y me quedo satisfecho con eso. No te he preguntado también cómo viviste el cambio de. Se me ha escapado y te lo quería también trasladar. El cambio de segunda B a primera red, porque fue un poco locura, ¿no? Tuvimos Mm. pandemia, hubo reestructuración de grupos, el formato era distinto e incluso hubo equipos que tuvieron que disputar. No, de hecho, todos tuvieron que disputar esos grupos por reestructuración, ¿no? Donde podías Los permanecer, podías subgrupos. descender una categoría más. Fue un Mm. poco locura todo eso, ¿no? Sí, fue un poco raro, porque estaba acostumbrado a los 4 grupos de segunda B de toda la vida y de golpe te meten ahí en sus grupos. Recuerdo que yo estaba en esa época en Salamanca y era un poco locura, pero bueno, al final es
competir e intentar quedar lo más arriba posible, sabiendo que tenías diferentes objetivos. Tenías pues bajar a tercera, como era, había unos puestos que te mantenían en segunda ref y otros puestos porque te daba esa clasifica a primera ref y jugar el play a segunda. Entonces fue un poco raro, pero bueno, yo creo que también ha ganado nivel. La primera ref ha ganado mucho nivel. Los años que yo estuve, al final hay menos equipos. El embudo se cierra, hay más calidad en los jugadores. Pero hoy día yo creo que está todo tan nivelado. Ahora en segunda red, en el grupo cuarto, es que ves cada equipo. Tienes al Recre, tienes al Jerez, o sea, es que hay la Minera, es que 7 equipos perfectamente tienen el mismo objetivo que tú, que es el ascenso, o sea que De hecho, no está puede todo muy ser nivelado. casualidad, ¿no, Candelas? Que los equipos malagueños que suben a primera ref lo estén haciendo también, ¿no? Como el Marbella, el Antequera Mm. y el Torremolinos, porque todos han tenido que pasar por el dentista, por el grupo cuarto. Mm. Sí, sí, y hubo un año que creo que subieron, no sé si fue de 4 o 3 de los que se metieron en playoff, o sea que es muy duro el grupo, yo siempre en la antigua segunda vez casi siempre juego en el grupo cuarto, es muy bonito también porque hay campos muy bonitos, prácticamente casi todos de césped natural, o sea que se disfruta mucho. Y entonces eso pues te hace competir y cuando llegas a primera red pues al final pues ves que esos equipos pues se mantienen, tipo Marbella, Antequera, todos estos equipos, Torremolinos, ahora el temporadón que está haciendo, con las dificultades que tienen, o sea, saben sufrir Es verdad y que lo hay que consiguen. saber jugar con esas cartas y yo creo que los equipos, eso, poco a poco van progresando y demuestran también el gran nivel del Mm, grupo cuarto, que tú llevas ya, con esta es la segunda temporada en la que estás en este grupo cuarto, has disputado también temporada, como bien comentamos, en el tercero, pero recordemos también que en el grupo cuarto ya lo viviste el año pasado y lo estáis mm. experimentando este. Hay que dar todo lo que haya porque hay equipos de mucho nivel. Mucho, mucho. O sea, es que cada partido, es que el otro día te enfrentas a Lucan. Y es Sí. que Lucan tiene el mismo objetivo que tú. Y el mismo objetivo que tiene el Águilas. Y el de la Minera. Y es que como el del Recre. Y es que como te he dicho, es que hay 7, 8 equipos que es que quieren ascender. Y solo puede ascender uno. Luego los demás tienen Claro. que jugar playoff. Entonces va a ser un año complicado con grandes equipos y que tenemos que apretarnos los machos porque no nos podemos dormir. Claro que no, porque la temporada es muy larga. Antes de ir a esta, también tenía que hablarte de la temporada pasada, que a pesar de todo fue muy bonita por cómo trabajasteis, ¿no? Mm. Cómo llegabais de invierno, ¿no? Del parón, donde el equipo estaba en una etapa difícil, una dinámica negativa, pero después, ¿cómo os rehacéis en esa segunda vuelta y cómo os quedáis literalmente un partido de subir a primera ref? Sí, yo lo hablo también. Mira cómo hemos empezado este año. El año pasado pasó algo parecido Sí, es y al verdad. final mira cómo acabó el año. Entonces, es verdad que no hay que dormirse los laureles porque los puntos que pierdes ya no los puedes conseguir. Pero si tenemos un reflejo reciente, es lo del año pasado. Entonces, el año pasado se consiguió para mí hacer historia aquí en Estepona y algo que para mí pues también me marcó mucho porque creo que ha sido, como te he hablado antes, de los vestuarios, uno de los mejores vestuarios que me he encontrado en mi carrera. Estábamos todos, era como estar con tus amigos cuando estabas entrenando, disfrutar el día a día. Y para mí eso yo creo que es lo más importante, el disfrutar cada día que vas a entrenar, cada viaje, con las tonterías, con las anécdotas. O sea, fue muy bonito y fue una pena porque nos quedamos a 90 minutos de haber conseguido hacer más historia aún y meter al Estepona en primera red que hubiera sido pues una pasada.
Y encima es verdad que se juntó también con que fue temporada copera como esta, donde jugasteis Mm. contra el propio Málaga, que repetís este Mm. jueves, claro que sí, y ganasteis, que creo que eso es uno de esos hitos que nunca se va a olvidar. Pase lo que pase ya este jueves, es verdad que eso ya está en la historia y no os lo quita nadie. ¿Cómo se vive una victoria contra un equipo como el Málaga, siendo en este caso de dos categorías inferior? Pues es que cuando te enfrentas a equipos superiores, es que se dan sorpresas. O sea, cada vez más, como te he dicho antes también, está todo más nivelado en todas las categorías y siempre hay sorpresas. Por lo que sea el equipo de superior categoría, a lo mejor bajan un poco el pistón, ya, a estos, como son dos categorías por debajo, pues vamos a ganarle andando. Y lo de más baja categoría, pues se crecen. Dicen, "Puf, aquí es una oportunidad para hacer historia, para yo hacerme ver", y te creces y al final la balanza se equilibra en el partido. Y nada, fue una noche pues para la gente de aquí, pues imagínate, jugar contra el Málaga que hace escasos años pues la está viendo en Champions y que ahora juegue tu equipo contra él y que lo elimine en Copa del Rey, pues Es que es disfrutar lo un bonito de montón la igual que Copa. disfrutamos nosotros. Hay que Claro. disfrutar del momento, como bien Sí. comentas, Alfonso, al final hay que disfrutarlo y en ese momento ganasteis al Málaga y la otra eliminatoria, a pesar de caer en penaltis, también hay que celebrarlo por Mm. lo bien que lo hizo el equipo contra todo un Leganés. Sí, contra un Primera División que lo tuvimos contra las cuerdas y se nos escapó por pequeños detalles. Y al final, pues la tanda de penalti, pues la suerte cayó de su lado y podíamos haber enfrentado a otro Primera que, mira, pues había sido otra locura en el Francisco Muñoz. Hemos empezado la charla, Candelas, hablando de la semana que os viene, con el partido de Copa, también con el partido de Lorca Deportiva en casa, que es un rival que además tiene exigencias muy parecidas, ¿no? Va a ser un partido Mm. bastante reñido, sobre todo por eso, pero como bien comentas, en el partido a partido tenemos que ir al partido del Málaga. Es importante que este año haya también factor Muñoz Pérez, ¿no? Sí, yo creo que va a venir gente. De hecho, yo creo que, no sé si ha sido hoy o ayer, se anunció que llevan 2000 y pico entradas, o sea que seguro que va a haber buen ambiente. El Muñoz Pérez, pues, será otra noche especial que nos llevará en volandas y que disfrutemos. Al final es una fiesta, que disfrutemos todos, tanto nosotros dentro del campo, que haya un buen ambiente y que gane el mejor. Al final se trata de eso, de disfrutar tanto ellos en la grada como nosotros en el campo y luego pues el resultado que gane el mejor el que se lo merezca. También esa experiencia que tenéis parte del vestuario del Estepona contra este tipo de equipos en la Copa es útil para afrontar una de esas eliminatorias, buscando ese, entre comillas, ¿no? Sobre el papel lo que sería, entre comillas, una heroica, ¿no? Como es eliminar a un equipo Mm. de dos categorías por encima, es importante tener también esa experiencia. Sí, así los más veteranos que hemos podido vivir pues esta experiencia, pues intentamos a los jóvenes pues hacerle ver oye, que un partido de copa no se juega todos los años, que hay un trabajo detrás que se hizo el año pasado para conseguir esa clasificación y que dar un campanazo al final pues te pone en todas las noticias. Yo recuerdo con el Badajoz que nos metimos en octavos de final y todo el mundo hablaba del Badajoz. O sea, que es que al final es bueno para todos. Entonces, bueno, inculcarle un poco esas anécdotas, esas experiencias para que se motiven y salgan fuertes en el partido. Va a ser un partido bonito y es por ello que quiero que le mandes un mensaje a toda la gente de Estepona, a toda la gente también de la provincia de Málaga, que estará muy pendiente a ese partido. Mándales un mensaje de tú a tú. Nada, que vengan todos los que puedan, que llenen el estadio, que como he dicho antes, pues que sea una fiesta, que disfruten ellos en armonía y en esa hermandad que tienen con las aficiones y que disfrutemos todos, tanto ellos en la grada como nosotros en el campo y que lo pasemos pues una noche especial para todos.
Candelas, fue un placer ya jugar contra el Estepona la pasada temporada, dos equipos malagueños protagonizando ese partidazo. Será lógicamente un placer también esta temporada haceros una visita y encima ya, como marcan los cánones, al Muñoz Pérez. Así que, Alfonso, Hombre, darte las gracias por el ratito, darte también nada. mucha suerte para la eliminatoria, que tengáis mucha suerte y que sea un espectáculo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias y que gane mejor.